Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, porque hoy tenemos un vídeo que, como ya saben, promete ser explosivo. Hoy vamos a sumergirnos aún más profundo en el tema que ha estado incendiando las redes sociales, ese rumor que ha despertado la esperanza en legiones de fans y que, si se materializa, podría convertirse en el titular más sonado del año en el universo del espectáculo turco. Si lo adivinaron, vamos a desmenuzar a fondo la situación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Prepárense porque la cosa se pone aún más interesante. Pero antes de que nos adentremos en este torbellino de especulaciones, quiero recordarles ese pequeño favor que siempre les pido con mucho cariño. Si son nuevos por aquí y acaban de descubrir este pequeño rincón de internet dedicado al mundo del entretenimiento turco, no olviden suscribirse al canal y activar esa campanita mágica. Así se aseguran de no perderse ni uno solo de mis vídeos. Semanalmente les traigo contenido jugoso sobre sus series, celebridades y dramas favoritos de Turquía. No se lo pueden perder. Y si ya son parte de esta increíble comunidad, mil gracias de corazón por su apoyo incondicional. Sus likes, comentarios y suscripciones son el combustible que alimenta mi pasión y me impulsa a seguir creando contenido especialmente para ustedes. Los adoro. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desentrañar este misterio. La bomba que ha estado circulando por doquier es la posibilidad de que Demet Özdemir y Can Yaman estén contemplando una reconciliación. Sí, lo sé, es una noticia que acelera el pulso. Después del fenómeno global que fue Erkencikus Pájaro Madrugador, esa telenovela que los catapultó al estrellato internacional y los consagró como una de las parejas más queridas de la televisión, muchos quedamos con el corazón apesadumbrado cuando sus caminos se separaron, al menos en el ámbito profesional. Los rumores de un romance apasionado detrás de cámaras siempre estuvieron presentes, acechando en cada entrevista y alfombra roja, pero nunca fueron confirmados explícitamente por ninguno de los dos. Y luego el silencio. Cada uno siguió su propio rumbo cosechando éxitos individuales y dejando a los fans aferrados a la tenue esperanza de una posible reunión. Pero la pregunta que todos nos hacemos es, ¿cuál es el origen de este nuevo rumor? ¿De dónde surge esta chispa de esperanza? Bueno, la verdad es que no existe una confirmación oficial al 100%. No hay comunicados de prensa rimbombantes, ni fotografías comprometedoras que confirmen el idilio, ni declaraciones explosivas que revelen el secreto. Todo se basa en una serie de indicios, coincidencias intrigantes y filtraciones sutiles que han encendido la imaginación de los fans y que, para ser honestos, tienen cierto peso. El primer indicio, y quizás el más significativo de todos, es que ambos han finalizado recientemente sus relaciones amorosas. Demet Özdemir se divorció de su esposo, el reconocido cantante Oğuzhan Koç, después de un matrimonio que apenas superó unos cuantos meses. La noticia tomó por sorpresa a muchos, ya que parecían una pareja profundamente enamorada y estable. Por otro lado, Can Yaman también puso fin a su relación con la periodista italiana Diletta Leotta hace ya un tiempo, un noviazgo que también capturó la atención mediática y generó un gran revuelo. El hecho de que ambos se encuentren solteros al mismo tiempo ha sido interpretado por muchos como una señal del destino, como si el universo estuviera conspirando para allanar el camino hacia una posible reconciliación. Otra pista que ha alimentado la maquinaria de los rumores es que ambos han sido vistos, o se rumorea que han sido vistos, en los mismos lugares, aunque no necesariamente al mismo tiempo. Por ejemplo, se dice que Demet ha estado pasando tiempo en Italia, el país donde Can ha estado trabajando arduamente en varios proyectos cinematográficos y televisivos. Si bien esto podría ser una simple casualidad, una coincidencia fortuita, los fans más fervientes y optimistas creen que es una prueba irrefutable de que están intentando reconectar, de que están buscando oportunidades para reencontrarse y revivir la llama. Pero la verdadera caldera de especulaciones ha sido, sin duda, las redes sociales. Los fans se han transformado en verdaderos detectives digitales, analizando minuciosamente cada like, cada comentario, cada publicación de ambos en busca de pistas ocultas que confirmen sus sospechas. Han encontrado patrones, similitudes sutiles e incluso mensajes encriptados que, según ellos, apuntan a un inevitable reencuentro. Por ejemplo, algunos notaron que ambos publicaron fotografías con paisajes asombrosamente similares en sus historias de Instagram, lo que desató una avalancha de comentarios, teorías conspirativas y debates apasionados. Sin embargo, la pregunta clave sigue siendo, ¿qué tan probable es que realmente estén juntos de nuevo? Aquí es donde la especulación se convierte en terreno fértil para la opinión personal.
Por un lado, es innegable que ambos son profesionales consumados y que su prioridad principal es su carrera. Es muy posible que simplemente estén concentrados en sus proyectos individuales, esforzándose por alcanzar nuevas metas y que los rumores de una reconciliación sean solo eso, rumores infundados. Pero por otro lado, la química entre Demet y Can era palpable, innegable. No solo en la pantalla, donde sus personajes irradiaban pasión y complicidad, sino también fuera de ella. Durante la promoción de Erkencicus, se podía sentir la conexión especial entre ellos, la camaradería, la diversión genuina. Muchos creen fervientemente que esa conexión nunca se desvaneció por completo y que, ahora que ambos están solteros y libres de compromisos, podrían estar considerando seriamente darse una segunda oportunidad. Además, no podemos ignorar la presión constante de los fans. La legión de seguidores de Demet y Can alrededor del mundo es inmensa, apasionada y vocal, y su deseo ferviente de verlos juntos es innegable. Han creado campañas virales en redes sociales, han inundado sus perfiles con mensajes de apoyo y han expresado su esperanza inquebrantable de que vuelvan a estar juntos. Esta presión, aunque a veces puede ser abrumadora, también podría ser un factor que los impulse a reflexionar, a reconsiderar sus decisiones y quizás a reconciliarse. Ahora bien, también es crucial considerar los desafíos que implicaría una posible reconciliación. La vida de las celebridades no es un camino de rosas. Están constantemente bajo el escrutinio público, expuestos a críticas despiadadas y a rumores malintencionados. Una relación entre Demet y Can sería un torbellino mediático, lo que podría ser extremadamente difícil de manejar y mantener en privado. Además, ambos tienen agendas increíblemente ocupadas y viven en países diferentes, lo que dificultaría enormemente mantener una relación a distancia. Pero a pesar de todos estos obstáculos y desafíos, la esperanza persiste. El amor, como dicen, puede conquistar cualquier obstáculo, superar cualquier adversidad. Y quién sabe, quizás Demet y Can estén dispuestos a luchar por su amor, por esa conexión especial que los unió en un principio y que sigue resonando en los corazones de sus fans. Independientemente de lo que depare el futuro, lo cierto es que la historia de Demet Özdemir y Can Yaman sigue siendo fascinante, cautivadora. Son dos estrellas que brillan con luz propia, que han conquistado al público con su talento innegable y su carisma arrollador, y que han dejado una huella imborrable en la historia de la televisión turca. Si sus caminos se cruzan nuevamente o no, solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto nosotros, los fans, seguiremos soñando despiertos, especulando con entusiasmo y esperando lo mejor para ellos, tanto en el ámbito personal como profesional. Y hablando de fans, quiero recordarles una vez más que todo esto es solo un rumor, una especulación basada en indicios y coincidencias. No hay nada confirmado oficialmente. Así que por favor, mantengamos la calma, evitemos caer en noticias falsas o información no verificada y mostremos respeto por la privacidad de Demet y Can. Lo más importante es apoyarlos en sus proyectos individuales y respetar sus decisiones personales, independientemente de lo que elijan hacer con sus vidas. En conclusión, la posibilidad de una reconciliación entre Demet Özdemir y Can Yaman ha desatado una ola de emoción y especulación entre sus fans más devotos. Si bien no hay una confirmación oficial, las pistas y coincidencias han alimentado la esperanza de un reencuentro romántico. La química innegable entre ambos, la presión de los fans y el hecho de que ambos estén solteros al mismo tiempo son factores que podrían influir en una posible reconciliación. Sin embargo, también hay desafíos importantes a considerar, como la vida mediática de las celebridades y sus agendas extremadamente ocupadas. Solo el tiempo dirá si Demet y Can volverán a estar juntos, pero mientras tanto, los fans seguirán soñando con un final feliz y apoyándolos incondicionalmente. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado esta inmersión profunda en el tema más candente del momento y que hayan disfrutado de este análisis detallado de la situación actual entre Demet Özdemir y Can Yaman. Es un tema que nos apasiona a muchos. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Demet y Can deberían darse una segunda oportunidad? ¿Han notado alguna señal que sugiera una posible reconciliación? ¿Cuál es su momento favorito de Erkencicus que siempre recordarán con cariño? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus pensamientos. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan sobre este tema tan interesante. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles ese pequeño gran favor que siempre les solicito con mucho cariño. Si les gustó este vídeo, denle un like.
Que compártanlo con sus amigos y familiares amantes de las telenovelas turcas, y no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad y entretenido para ustedes. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.